Hay un momento que ninguno de nosotros recuerda, pero que todos llevamos grabado en la médula del alma: el nacimiento. Otto Rank, el discípulo rebelde de Freud, se atrevió a mirar donde nadie quería ver, no hacia el complejo de Edipo, no hacia la sexualidad reprimida, sino hacia el primer acto de violencia: ser arrancado del único lugar donde existías, sin miedo. El útero no era solo un espacio físico, era la totalidad. No había separación entre tú y el mundo, no había tiempo, no había peligro, no había otro. Y entonces, la expulsión. El primer grito no es de vida, es de terror absoluto. Rank lo llamó trauma del nacimiento, pero no lo dijo como metáfora poética, lo dijo como diagnóstico existencial, como la herida que nunca cierra, como la grieta que atraviesa toda tu vida y que intentas tapar con trabajo, amor, ideologías, distracciones, control. Pero el grito sigue ahí, silencioso, esperando. No elegiste nacer con miedo, naciste del miedo. Rank entendió algo que la psicología tradicional evitaba: la angustia no es un síntoma, es la sustancia misma de la existencia humana. Desde el momento en que tu cuerpo fue separado de la madre, tu sistema nervioso quedó marcado con una certeza brutal: estás solo, vulnerable, expuesto, mortal. La angustia no es algo que tengas, es algo que eres. Freud hablaba de la libido reprimida. Rank fue más profundo, habló de la angustia primordial, que anterior a cualquier represión, anterior a cualquier deseo. La angustia que precede al pensamiento. Es biológica, sí, pero también es ontológica. No solo tu cuerpo la siente, tu ser entero está construido sobre ella. Y todos los miedos que experimentas después, miedo al rechazo, al fracaso, a la muerte, a la soledad, son apenas ecos distorsionados de ese primer momento. El grito original, la separación absoluta. Rank sabía que toda religión, toda filosofía, todo sistema de pensamiento humano tiene un mito fundacional: el paraíso perdido, el Edén, el útero cósmico, la unidad primordial. ¿Por qué todas las civilizaciones hablan de un lugar al que no podemos volver? Porque existió, no como lugar geográfico, sino como estado ontológico. El útero era la perfección, no porque fuera bueno o malo, sino porque no había división, no había sujeto y objeto, no había yo y mundo, no había dentro y fuera, solo ser. Y luego vino la catástrofe, el nacimiento, la expulsión, la caída. Rank lo entendió. No buscamos el útero materno porque seamos infantiles, lo buscamos porque es la única experiencia de totalidad que tuvimos. Antes de la fractura, antes del exilio, toda tu vida es un intento desesperado de volver, pero el camino está cerrado, no hay retorno, solo compensaciones. El nacimiento no es solo físico, es metafísico, es el momento en que fuiste expulsado hacia la conciencia. Rank vio lo que Nietzsche también había visto: la conciencia no es un regalo, es una maldición evolutiva. Los animales no tienen trauma de nacimiento, no porque no nazcan, sino porque no se dan cuenta de que están separados, pero tú sí. Desde el primer segundo tu cerebro supo: ya no estás protegido, ya no eres parte del todo, ahora eres uno, solo, expuesto. La conciencia es la expulsión perpetua. Cada vez que piensas, te separas. Cada vez que dices yo, te exilias. Cada vez que reconoces tu individualidad, sientes el frío del vacío. Y entonces empiezas a construir defensas, capas, máscaras, identidades, narrativas, cualquier cosa para no sentir lo que Rank llamó la angustia de la separación absoluta. Pero el secreto es este: no importa cuánto construyas, la grieta sigue ahí, y el miedo que te controla nació contigo. Rank descubrió algo perturbador: vivir da miedo, no sobrevivir, vivir, existir plenamente, afirmarte, decir yo soy, tomar decisiones, crear, individualizarte. ¿Por qué? Porque vivir es traicionar. Traicionar a la madre, a la masa, al rebaño, a la seguridad del útero simbólico. Cada vez que te afirmas como individuo, cometes un acto de violencia existencial. Te separas, te distingues, te atreves a ser diferente. Y eso genera culpa, no la culpa moral de hacer algo malo, la culpa ontológica de existir como ser separado. Rank lo llamó life fear, miedo a la vida. Es el miedo de quien siente que no tiene derecho a ser el mismo. Por eso te escondes, por eso te conformas, por eso eliges la mediocridad segura en lugar de la grandeza peligrosa. No es cobardía, es terror metafísico, pero hay otro miedo, igual de poderoso, igual de paralizante: el miedo a morir. Rank lo llamó death fear, miedo a la muerte, y no se refería solo al miedo biológico de dejar de respirar, se refería al miedo de dejar de ser, perder la identidad, disolverse, regresar a la no existencia. Es irónico, el útero era la no existencia perfecta y fuiste expulsado de ahí, pero ahora que tienes conciencia, que tienes ego, que tienes nombre, no quieres volver. Prefieres la angustia de estar separado que la paz de no ser nada. Rank entendió: el ser humano está atrapado entre dos terrores: el terror de vivir, individualizarse, afirmarse, separarse, y el terror de morir, disolverse, perder el ego, dejar de ser. Estás atrapado en medio, demasiado consciente para volver al útero, demasiado asustado para avanzar hacia tu individualidad
individualidad total, paralizado. Entonces, ¿qué haces? Construyes una neurosis, no porque seas débil, sino porque eres inteligente. La neurosis, según Rank, es una estrategia de supervivencia psicológica. Es la forma en que el ego crea un refugio entre los dos miedos. No vives plenamente porque da miedo. No mueres simbólicamente porque da miedo. Te quedas en un limbo controlado. Rutinas, hábitos, roles, máscaras sociales, identidades prestadas. La neurosis es tu zona de confort existencial, un lugar donde no tienes que enfrentar ni la vida ni la muerte. Rank lo sabía, la mayoría de las personas no están enfermas, están refugiadas. Su depresión no es un error químico, es una decisión inconsciente de no sentir demasiado. Su ansiedad no es irracional, es la alarma existencial que les dice, estás evitando algo importante. Y lo más perturbador, la neurosis funciona, te mantiene vivo, protegido, seguro, pero también muerto en vida. Imagina esto, estás al borde de dos precipicios. A tu izquierda, el abismo de la vida. Si saltas, te individualizas, creas, amas, te arriesgas, pero también te expones. Te vuelves vulnerable, te separas del rebaño, sientes la culpa ontológica de existir como ser único. A tu derecha, el abismo de la muerte. Si saltas, te disuelves, renuncias al ego, dejas de luchar, te fundes con el todo, pero también dejas de ser tú. Pierdes la identidad, desapareces. ¿Qué haces? Te quedas en medio, paralizado. Rank entendió que esta parálisis no es patológica, es existencial, es la condición humana. Estás condenado a estar entre dos miedos que nunca desaparecen, y la única forma de superarlos no es eliminarlos, es elegir conscientemente cuál vas a enfrentar, porque no puedes evitar ambos. Solo puedes decidir qué miedo vale la pena sentir. Rank estudió a los artistas, a los creadores, a los que se atreven, y descubrió algo inquietante. El artista es un desertor, no de su país, no de su familia, de la masa psicológica. La mayoría de las personas viven en el refugio de la identidad colectiva. Son normales, siguen las reglas, piensan lo que todos piensan, sienten lo que todos sienten, y eso les da seguridad ontológica. Pero el artista, el creador, el pensador, el que se atreve, comete un acto de traición existencial. Dice, yo soy diferente, y al hacerlo, rompe el pacto que dice, si todos somos iguales, ninguno está solo. Rank entendió, crear es un acto de violencia psicológica, no contra otros, contra uno mismo, porque al individualizarte, al expresar tu singularidad, te expulsas del útero simbólico de la masa, y entonces, estás solo, de verdad solo. Aquí está el secreto que pocos entienden. El que crea se siente culpable, no porque haya hecho algo malo, sino porque se atrevió a ser él mismo. Rank lo llamó Creative Guilt, la culpa creativa. Es la culpa de quien se separa, de quien dice, yo veo algo que ustedes no ven, de quien construye algo que nunca existió. Es la culpa del que traiciona la mediocridad colectiva. Por eso tantos artistas se autodestruyen, por eso tantos genios terminan en depresión, adicción, suicidio. No es que el arte los enferme, es que el precio de la individuación es brutal. Te conviertes en lo que Nietzsche llamó el que está más allá, pero también en lo que Rank llamó el que está afuera, fuera de la protección, fuera del rebaño, fuera del útero simbólico. Y la culpa te persigue. ¿Quién soy yo para atreverme? ¿Quién soy yo para ser diferente? ¿Quién soy yo para existir así? Rank fue radical en esto. Individualizarse es matar. Matar simbólicamente a la madre, matar la identidad prestada, matar al yo que los demás esperaban que fueras. No es metáfora, es violencia psíquica real. Porque para nacer como individuo, tienes que destruir la versión de ti que mantenía la paz. Esa versión que decía sí cuando querías decir no. Esa versión que sonreía cuando sentías rabia. Esa versión que se conformaba para no perturbar. Matarla duele, y los demás lo sienten. Tu familia siente la traición. Tus amigos sienten la distancia. La sociedad siente la amenaza. Porque cuando alguien se individualiza, expone a todos los demás. Les recuerda que ellos también podrían elegir, pero no lo hacen. Y eso genera odio. Por eso el creador es odiado. No por lo que hace, sino por lo que representa. Rank estudió la vida de los grandes creadores y encontró un patrón. Todos estaban solos. No porque no tuvieran gente alrededor, sino porque nadie podía alcanzarlos. El genio vive en un nivel de conciencia que la masa no puede tocar. Ve conexiones que otros no ven. Siente profundidades que otros no sienten. Piensa en dimensiones que otros no exploran. Y eso lo condena a ser admirado, sí, pero nunca comprendido. A ser amado tal vez, pero nunca encontrado. Rank lo sabía. El precio de la individuación total es la soledad existencial absoluta. No puedes regresar al útero. No puedes fundirte con la masa. No puedes dejar de ser quien eres. Estás condenado a vivir en la cima de tu propia montaña, viendo todo, sintiendo todo, solo. Y el secreto más oscuro, no puedes dejar de crear.
porque si dejas de crear, dejas de existir. Aquí está la verdad brutal que Rank desenmascaró. El ego no es quien eres, es la mentira que construiste para no sentir el terror. Desde el trauma del nacimiento, tu psique ha estado ocupada en una sola tarea: crear la ilusión de control. El ego es eso, un sistema defensivo, una fortaleza psicológica, construida para hacerte sentir que no estás indefenso, que no estás solo, que no vas a morir. Pero Rank lo sabía. Es una ilusión magistral. El ego te dice, yo decido, pero no decides, reaccionas. El ego te dice, yo controlo, pero no controlas. Respondes al miedo. El ego te dice, yo sé quién soy, pero no lo sabes. Solo sabes quién fingiste ser para sobrevivir. Y la mentira es tan convincente que vives toda tu vida creyéndola, hasta que algo la rompe. Una crisis, una pérdida, una muerte, un colapso. Y entonces ves la verdad. Nunca tuviste el control. Rank entendió algo que la sociedad oculta. Todos llevamos máscaras, no porque seamos falsos, sino porque sin ellas no podríamos funcionar. La máscara del profesional exitoso, la máscara del buen padre o madre, la máscara del hombre fuerte, la máscara de la mujer cuidadora, la máscara del intelectual, la máscara del rebelde. Cada máscara tiene una función psicológica: protegerte de sentir el vacío. Porque si quitaras todas las máscaras, si dejaras de representar todos los roles, si te detuvieras por un momento y te preguntaras, ¿quién soy sin todo esto?, la respuesta te aterrorizaría: nadie, o peor, alguien que no controla nada. Por eso las personas se aferran a sus identidades como si fueran su vida, porque en cierto modo lo son. Sin la máscara solo queda el miedo. Rank fue más allá. No solo estudiamos máscaras personales, estudiamos máscaras colectivas, las ideologías, las religiones, los sistemas políticos, las filosofías de vida, y descubrió algo perturbador. Todas son formas de anestesia existencial, no importa cuál sea tu ideología, si eres de izquierda o derecha, si crees en Dios o en la ciencia, si sigues a un gurú o a un sistema racional, la función es la misma: darte certeza donde no la hay. La ideología te dice, así funciona el mundo, y eso te calma. Te dice, esto es lo correcto, y eso te guía. Te dice, esto es lo que debes hacer, y eso te libera de elegir. Rank lo entendió. El ser humano necesita narrativas, no porque sean verdaderas, sino porque lo protegen del caos de no saber, del caos de estar solo, del caos de tener que elegir sin garantías. Pero el precio es alto. Para mantener la ideología, tienes que dejar de ver lo que la contradice, tienes que dejar de pensar, tienes que dejar de sentir, y entonces dejas de estar vivo. Aquí está el final del cuento. Todas tus defensas van a colapsar, no porque sean débiles, sino porque la vida es más fuerte. Rank lo sabía. Puedes construir un ego perfecto, puedes usar las máscaras más convincentes, puedes creer en la ideología más sólida, pero tarde o temprano, algo va a romperlo todo. Una muerte, una enfermedad, una traición, un fracaso, una crisis existencial. Y cuando eso suceda, vas a sentir lo que has evitado toda tu vida. El miedo original, el miedo que te controla, el miedo que nació contigo, el miedo que nunca se fue. Solo estaba esperando. Y entonces tienes dos opciones: reconstruir las defensas, más fuertes, más sofisticadas, más rígidas, o aceptar la verdad de que no puedes controlar, la verdad de que estás solo, la verdad de que vas a morir, la verdad de que todo lo que construiste es frágil. Y en esa aceptación, Rank vio algo inesperado. No desesperación, sino libertad. Rank estudió el amor, no el amor romántico de las películas, el amor ontológico, y descubrió algo devastador. Buscamos en el amor lo que nunca podemos encontrar: el útero. Cuando amas, lo que realmente buscas es la fusión absoluta, volver a ser uno con otro, eliminar la separación, recuperar la totalidad perdida. Por eso el enamoramiento se siente como regresar a casa. Por eso la intimidad te calma el miedo. Por eso en los brazos de alguien sientes por un momento que no estás solo. Pero Rank lo sabía. Es una ilusión, porque el otro también está separado, también está solo, también tiene miedo. Dos soledades no hacen una unidad, dos vacíos no hacen una plenitud, dos miedos no hacen una certeza. Y cuando la ilusión se rompe, y siempre se rompe, lo que queda es más soledad, porque ahora sabes que ni siquiera el amor puede salvarte. Rank lo dijo con brutalidad poética. El amor es la redención imposible, no porque no sea real, sino porque no puede darte lo que buscas. Rank revolucionó la psicoterapia, porque entendió algo que Freud no quería aceptar: la terapia no puede curarte, solo puede ayudarte a enfrentar lo que es. Freud buscaba resolver conflictos, Rank buscaba revelar la verdad existencial. Y la verdad es esta: estás solo, vas a morir, y no hay solución para eso. La terapia para Rank no era un proceso de sanación, era un proceso de confrontación. Confrontación con el miedo que has evitado, confrontación con la angustia que has reprimido, confrontación con el vacío que has llenado con distracciones. Y al final del proceso, no encuentras paz, encuentras aceptación. Rank lo decía claramente: el objetivo
objetivo no es eliminar la angustia, es aprender a vivir con ella sin huir, porque huir es lo que te mantiene neurótico, aceptar es lo que te hace libre. Pero la libertad aquí no es alegría, es responsabilidad brutal. Ahora viene la parte más difícil. Rank te dice, vivir de verdad es un acto heroico, no porque hagas grandes cosas, sino porque eliges no escapar. La mayoría de las personas viven huyendo del miedo con trabajo obsesivo, huyendo de la soledad con relaciones superficiales, huyendo del vacío con entretenimiento constante, huyendo de la muerte con negación y fantasías de inmortalidad. Pero vivir sin huir significa sentir el miedo y seguir adelante, sentir la soledad y no llenarla con cualquier cosa, sentir el vacío y no taparlo con distracciones, sentir la muerte y aún así elegir crear, amar, existir. Rank lo llamó life courage, el coraje de vivir. No es el coraje del guerrero que mata enemigos, es el coraje del ser humano que enfrenta su propia existencia, que se levanta cada día sabiendo que nada tiene sentido garantizado y aún así elige vivir. Eso es heroísmo, el heroísmo cotidiano, el heroísmo silencioso, el heroísmo que nadie ve, pero que lo cambia todo. Y aquí está el secreto que Otto Rank descubrió, el secreto que te controla, el secreto que nadie quiere escuchar. El miedo nunca desaparece, no importa cuánto trabajes en ti mismo, no importa cuánta terapia hagas, no importa cuántos libros leas, no importa cuánta espiritualidad practiques. El miedo está en tu estructura ontológica, naciste con él, morirás con él. Pero este es el giro, no tienes que obedecerlo. Rank entendió algo que Nietzsche también vio. La grandeza no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar del miedo. El artista crea con miedo, el amante ama con miedo, el pensador piensa con miedo, el héroe actúa con miedo, pero no dejan que el miedo decida, porque el secreto final no es ¿cómo elimino el miedo? El secreto final es ¿qué voy a hacer aunque tenga miedo? Rank te dice, no esperes el día en que te sientas seguro, no esperes el día en que no tengas dudas, no esperes el día en que el miedo desaparezca. Ese día nunca llega, pero puedes elegir vivir de todos modos, puedes elegir crear de todos modos, puedes elegir amar de todos modos, puedes elegir ser tú mismo de todos modos. Y en esa elección no encuentras paz, pero encuentras algo más importante, dignidad, la dignidad de ser humano, la dignidad de existir conscientemente, la dignidad de enfrentar el terror y elegir la vida. El secreto ha sido revelado, el miedo que te controla no es tu enemigo, es tu sombra, y las sombras solo existen donde hay luz. Fan del guión.